Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, ¿qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Estamos en el programa número 134. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Lamentablemente tampoco la vamos a tener a Daniela hoy. La tenemos con licencia no remunerada. Según palabras de ella, estudiando. Bueno, vamos a comenzar entonces con una noticia positiva, Osvaldo. ¿Qué te parece? Empezamos con una noticia acá de Brasil, con una adentro, una noticia positiva. Y esta es una noticia que tiene de jurídico, de administrativo, pero mucho de político, Osvaldo. Y es una derrota al ex juez Moro, actual ministro, que él pretendía que el COAF, que es algo así como la UIF en Argentina, ¿viste? O sea, es un comité que investiga las transacciones financieras sospechosas, ¿viste? Sí. En Argentina, ¿cómo se llama? Unidad de investigación financiera, ¿no? Sí, de investigaciones financieras, porque es una exigencia aparentemente que hay en el mundo, ¿no? Para que tiene un organismo que se dedica a hacer el seguimiento de la actividad financiera para evitar el lavado de dinero. Exactamente, Osvaldo. Acá se llama Consejo de Control de Actividades Financieras y, como vos decís, muy bien, está en todo el mundo, y en todo el mundo está dentro de la esfera del Ministerio de Economía. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, en Argentina también. Bueno, acá también en Brasil, y funcionaba relativamente bien. La verdad que nos sorprende gratamente algunas veces con algunas investigaciones que se realizan. Pero cuando se fue a entrevistar Sergio Moro con Bolsonaro, apenas lo habían elegido a Bolsonaro, mucho antes de asumir, ¿no? Y que Bolsonaro lo invita a Moro a ser ministro de Justicia, la condición que le pone Moro es que él quería el COAF, que él quería este consejo para poder investigar las movimentaciones financieras. Y Bolsonaro, que como él lo dijo después, ¿no?, que ni sabía lo que era el COAF, le dijo, bueno, sí, está bien. Entonces le dio este consejo, pasó, digamos, de la esfera del Ministerio de Economía al Ministerio de Justicia. Eso se hace por una medida, una ley provisoria, ¿no? Una ley de necesidad, un decreto de necesidad de urgencia. Sí. Y cuando pasa a la Cámara de Diputados para aprobarlo, la Cámara de Diputados, por un margen bastante exiguo, de apenas 228 votos contra 210, decide mantener este COAF con el Ministerio de Economía, lo cual significa una rotunda derrota tanto a Moro como a Bolsonaro, ¿no? Parecería inclusive más a Moro, que era el autor intelectual de esta modificación. Mucho más a Moro, tenés toda la razón. El domingo 26 se realizaron manifestaciones en todo el país a favor del gobierno de Bolsonaro y eran básicamente 4 las consignas. La primera consigna era la aprobación del paquete legislativo anticrimen de Moro, que tiene unas cosas bastante inconstitucionales, como ya hemos comentado y podemos comentarlo después si querés, Osvaldo. Que pase el COAF para el Ministerio de Justicia. Esta era la pauta de los que se manifestaban en las ciudades, Osvaldo. Un cacerolazo pidiendo esto, ¿no? En contra de los partidos de centro, y algunos pedían también inclusive que se cerrara la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Eso fue lo que nos sorprendió Brasil ayer, y era interesante encontrar, digamos, pasacalles, banderas, carteles, ¿no?, pidiendo que el COAF vaya al Ministerio de Justicia. Qué interesante cómo estas pautas tan particulares de pronto son Vox Populi en los manifestantes, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí, y ¿cuántos manifestantes fue la manifestación fue importante en casi todas las ciudades de Brasil, en algunas en particular? Mira, hubo manifestaciones en las principales ciudades de Brasil. La Globo hizo un relevamiento de 115 ciudades. Claro, en algunas ciudades había 4 o 5 personas. Acá en San Pablo fue un poco más numeroso, pero, por ejemplo, en Río de Janeiro yo calculo que no había más de 15.000 personas. O sea, digamos, muy poca gente, muy poca gente. Acá ellos hablaban en San Pablo que había 200.000 personas, o sea que había 30.000 personas. Inclusive había mucho aparato, Osvaldo, ¿viste? Muchas banderas brasileras todas iguales, había en muchos lugares pequeños kioscos para darle comida a los manifestantes. Vos veías que algunos de los manifestantes que llevaban estos carteles tan específicos, ¿no? Eran medio que pagos, ¿no? O sea, no veías mucha cara. Sí. Uno los veía muy felices, ¿viste? Cantando las consignas como en una marcha, ¿no? Era más una cuestión de que armada, diríamos. Operada. Sabes que tiene bastante de eso, inclusive, esto es una nota de color, ¿no, Osvaldo? Pero, por ejemplo, el dueño de uno de los cabarets más grandes acá de Brasil patrocinó un poco esta manifestación y estaba haciendo discurso en el camión de la Liga de los Conservadores de Brasil. No, o sea, esto es fantástico, son cosas realmente... Su principal enemigo, diríamos. Claro. Pero bueno, vos fijate hasta qué punto era importante esto, que se cuela como una de las principales pautas dentro de la manifestación de los que apoyaban el gobierno de Bolsonaro. O sea que básicamente es una derrota muy grande para Moro. En Brasilia, para que te hagas una idea, Osvaldo, la figura era un muñeco inmenso, un muñeco inflable, que yo calculo que habrá tenido unos más de 20 metros de alto, ¿viste? Una cosa realmente impresionante, con un Superman con la cara de Moro, ¿viste? O sea, dentro de esos grupos de derecha, Moro es, digamos, el superhéroe para ellos, ¿no? Sí. Por encima de Bolsonaro, por lo que vos... Sí, muy por encima de Bolsonaro, Osvaldo. Supongo que también lo de Bolsonaro, Ramiro, debe ser porque tiene muy afectada la imagen por el desastre aparentemente, o las malas políticas económicas que está llevando adelante, o no, o por ahí es otra explicación, podría haber. En realidad Bolsonaro no está llevando políticas económicas equivocadas. Tampoco está llevando políticas económicas acertadas, no está haciendo nada. O sea, hasta ahora en 5 meses no sabemos para qué vino. Del 86% que tenía de aprobación dentro de los sectores empresariales y financieros, ha caído el 14%. Hasta ahora nadie entiende cuándo va a empezar a gobernar. Lo único que ha hecho es terminó con el horario de verano, hizo 2 decretos para las armas y se la pasa en el Twitter buscando enemistades y chicaneando a uno, chicaneando a otro. No hubo hasta ahora ninguna medida política económica concreta. O sea, no fue mala, no existe. Una pregunta, ¿y quién era el que llevaba adelante la política económica? ¿No había sido un amigo de los mercados o no? Guedes, que la semana pasada dijo que si no le aprobaban la reforma previsional, iba a renunciar. O sea, ya estamos a nivel chantaje infantil, ¿viste? Porque sinceramente eso fue tomado por el mercado como un chantaje, como una infantilidad. Y si se quiere ir, que renuncie y que se vaya, ¿no? Como se lo dijo el propio Bolsonaro. ¿Se lo dijo al ministro de Economía? ¿Al ministro de Economía le dijo eso a Bolsonaro? Sí. Si no le gusta, si no lo puede, que se vaya. Sí, bueno. En esos términos, Osvaldo. Es muy particular la política brasileña, evidentemente. No, y Bolsonaro es una figura fantástica. O sea, la semana pasada él llama a las manifestaciones y después se ve que lo van haciendo entrar en razones y él empieza, a bajar el tono. Pero cuando ve que hubo un poco de gente en algunas ciudades, bueno, ahí se envalentona y dice que es una gran manifestación democrática y bla, 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 bla. De nuevo, ¿viste? O sea, es una cosa que no sabemos muy bien para qué lado
rumbea el pensamiento de Bolsonaro. Y si es que tiene pensamiento. Claro, es verdad, Osvaldo, tenés razón. Esta cuestión es una derrota muy interesante porque en las manos de Sergio Moro lo que todo el mundo sospecha, inclusive lo sospechaban mucho los diputados, por eso muchos diputados que inclusive apoyan a Bolsonaro votaron en contra de esta medida, era que se convirtiese en una especie de estado parapolicial, donde con esa herramienta Moro controlase prácticamente todo. Primero, Guedes, que es el ministro de Economía, que tiene el COAF, que él no combate la corrupción. ¿Solo Moro combate la corrupción, por acaso? En todos los países del mundo el ministro de Economía es el que realiza esa actividad. Acá tiene que ser diferente. Y segundo, Bolsonaro, así como es implacable con el Partido de los Trabajadores, hace la vista grosa a todo lo que sea Bolsonaro, la familia de Bolsonaro. Acá hay el chofer de uno de los hijos de Bolsonaro que tiene movimientos de dinero, pero terribles, ¿no? Por ejemplo, pagar, para que te hagas una idea, una intervención quirúrgica en el principal hospital acá de San Pablo, en el Albert Einstein, la pagó 600.000 pesos, cash, en dinero. Sí, sí. Y eso no es sospechoso. Y cuando le preguntan a Bolsonaro qué opina, bueno, no, él tiene que explicarle a la justicia. Pero él es el ministro de Justicia, él es el que tiene que de alguna manera ver qué es lo que se realiza o lo que no se realiza, ¿no? Bueno, así, con todo lo que es Bolsonaro, por ejemplo, tanto lío que hizo por supuestamente una reforma de un departamento que era realmente de pobre, ese departamento, ¿no? De Lula, y con todo lo que, como lo analizamos, ¿no? Por el cual Lula está preso y le dio 9 años y medio. Ahora al hijo de Bolsonaro le encontraron nada más ni nada menos que 27 propiedades. Muchísimas de esas propiedades son comerciales en Río de Janeiro. Y estamos hablando de millones y millones de dólares. Y bueno, nada, ahí no pasa nada. Ahí no tenemos nada que declarar. Ahí no se investiga. Ahí no se investiga nada, Osvaldo. Estaba mirando los datos que vos dijiste sobre la Cámara de Diputados. Si bien yo, soy consciente, porque lo que vos nos vas contando siempre en el programa, que la política brasileña y los movimientos o las afinidades de un partido con el otro no son tan estables como acá, que suelen cambiar más seguido, o sea, se alían por un momento con uno, se alían con el otro. Ese número de 228 en contra y 210 a favor, ¿sería un número estable a favor de Bolsonaro? O sea, ¿podrían mantener esos números como una medida, diríamos, a sus decisiones? No, Osvaldo, qué buena pregunta. Acá hay un gran número de diputados que deben conformar más o menos casi la mitad de todo el número. Si no me equivoco, creo que son 526 diputados en total. Y más o menos unos 250 son de partidos que les llaman de el centro, el centrón, digamos, porque es muy grande ese centro. Y sí, esos son profesionales. ¿La ancha avenida del medio nuestra o no? Más o menos, más o menos. Y son profesionales del chantaje, son muy fisiológicos. Entonces, en este momento se juntaron en contra de esta medida de Moro exactamente por eso, porque vieron que podía perjudicar a sus propias reputaciones, que Moro supiese de pronto en qué ellos gastaban el dinero, ¿no, Osvaldo? Sí. También fue un poco en defensa propia, ¿no? De todas maneras, me daba la impresión que saque 210 votos sobre 500 y pico, que dijiste que tiene 520 y pico que tiene la Cámara de Diputados, es un número interesante. O sea, todavía no se le han escapado, me parece, muchos votos a otros sectores, más por lo que vos me decís que los 228 en contra fueron como interesados, diríamos, ¿no? Para mantener ese status quo propio. O sea, la verdad que veo que está manteniendo un cierto, diríamos, diputados favorables a su política.
o los que están a favor también lo hacen por intereses propios, no sé. No, Osvaldo, muy bien observado lo que acabas de decir, muy pero muy bien observado, porque en un primer momento Bolsonaro dijo que era una cuestión que no le interesaba al gobierno, que era una cuestión de Moro, pero trabajó para conseguir esos 210 votos. Hubo una presión 1-1 con relación a los diputados y se trabajó bastante bien para llegar a ese número. Por eso fue una derrota también, ¿no? Porque no fue algo así que, bueno, vamos a votar y que salga lo que salga. No, ellos trabajaron mucho para conseguir y de alguna manera ellos esperaban poder revertir esa derrota. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre porque no terminó la historia. Ellos han trabajado en el Senado y ahora en el Senado parece que quieren nuevamente tratar este tema. Si se aprueba la medida provisoria el decreto de necesidad de urgencia de Bolsonaro, que es el número 870, en el Senado vuelve a la Cámara de Diputados. Y ahí, bueno, si la Cámara de Diputados mantiene la posición anterior, queda sin efecto. Pero puede ser que ellos intenten nuevamente conseguir esos votos que le faltaron en la Cámara de Diputados, ver si se le dan vuelta algunos votos y realmente que el COAF pase a las manos de Moro como ellos quieren. Lo que pasa es que están corriendo un poco contra el tiempo, porque el 3 de junio, el día de mi cumpleaños, se les vence el plazo para aprobar. Si no se aprueba el 3 de junio, vuelve todo a foja cero. ¿Se entiende, Osvaldo? Sí, que vos querés el regalo de cumpleaños que vuelva a foja cero, evidentemente. Tu regalo de cumpleaños. Más o menos. Qué esfuerzo grande hace por una medida que no parece, porque en realidad es pasarse de un ministerio a otro que los dos son de él, o sea, los dos son de su gobierno, no es que se lo quiere sacar a la oposición o algo. Realmente un esfuerzo importante por una medida que no parecería que fuera a ser tan esencial y que inclusive reconocería expresamente que Guede medio que está pintado. Mira, vos acabas de decir todas las críticas que se le hacen a esa, digamos, porfía de mantenernos en la esfera del Ministerio de Justicia. Porque todo el mundo dice exactamente lo mismo. Está dentro del Poder Ejecutivo. No es una oficina, es la de al lado. No es un ministro, es el otro. Pero conforman todos parte de un mismo gobierno. Lo que vos acabas de decir, Osvaldo, es lo que todo el mundo dice. ¿Por qué hay tanta insistencia en esto? Y bueno, la insistencia es, digamos, como te decía, ¿no? Esta especie como de, ¿cómo decirlo?, de ambición de crear un estado policial paralelo dentro del propio estado en Brasil. Y si nosotros pensamos, ahora que ha salido a la luz, que de las multas que se le aplicaron a la Petrobras, 2.500 millones de reales, más o menos unos 12.000 millones de pesos, irían también para Moro, para el combate a la corrupción. O sea, fíjate, una persona que tiene herramientas institucionales para poder, digamos, perseguir, tiene medios materiales económicos para poder hacerlo, prácticamente se convierte en una especie de Estado dentro de un Estado, parece. Claro, sí, de obispo negro, digamos, ¿no? Sí, con mucho poder y con muchas posibilidades de articular asociaciones que le permitirían ir desgastando más el poder de Bolsonaro, ¿no? Sí, de quererlo, no sé, porque no conozco bien si Moro tiene esa intención de quedar él como figura o en realidad está contento en su puesto de ministro de Justicia y superministro, como en alguna época. Acá, bueno, ahora que estoy pensando, vos te debes acordar, Ramiro, en una época teníamos un superministro acá en la Argentina que era Domingo Cavallo, ¿no? Claro. Que así que reunía varios sectores, varios poderes o atribuciones que no eran propias del Ministerio de Economía y mucho poder económico y lo dejaron y la verdad acá no dio buen resultado. Nosotros no lo tratamos hace unos
15 días atrás, Osvaldo, pero vos has ido a un punto central ahí de la lucha por el poder, porque Bolsonaro puede ser cualquier cosa, pero estuvo 28 años como diputado y sabe más o menos cómo se manejan las cosas dentro de la cocina de la política. Y él medio como que lo cocinó en agua, lo empezó a cocinar en agua fría Bolsonaro, cuando dijo que había un pacto entre ellos por el cual Moro sería indicado a juez en la Suprema Corte de Justicia apenas hubiera un cargo vacante. Con lo cual, digamos, ya le ha cortado toda la actividad política a Moro, porque primero que lo pone en evidencia ante la sociedad, ¿no? Parece que había una especie de entendimiento entre ellos, bueno, que lo catapultaría, digamos, a la máxima corte. Bueno, Moro salió desesperadamente a decir que no hubo tal acuerdo. Bolsonaro insistió en que hubo tal acuerdo, o sea, y después dijo, bueno, sí, no hubo tal acuerdo, mucho así, ¿no? Pero se ve como que volvió atrás, digamos. Pero claro, la idea era esa, protegerse de unas aspiraciones políticas de Moro, ¿no? Porque cualquier cosa que le pueda llegar a pasar a Bolsonaro, una renuncia, cualquier cosa que le pueda llegar, bueno, Moro está ahí, ¿no? Y sí, es un enemigo potencial, digamos, por sus aspiraciones a la presidencia. Nosotros no lo tratamos acá en su momento porque por ahí no era tan importante en ese momento, pero a la luz de todo esto vemos cómo va cobrando relevancia, ¿no te parece? Sí, realmente, sí, parecería que está adquiriendo una notoriedad, o sea, que va más allá de su puesto, ¿no? Sí, es verdad. Osvaldo, vamos a escuchar una canción, ¿qué te parece? ¿Hablamos bastante ya? Vamos. Dale. Te propongo que escuchemos ahora a un músico raro. Es español, se llama Soundtrack, mejor. Y él analiza música, así ahora está alucinado analizando rock argentino. Y grabó una versión, él solo toca todos los instrumentos, de Sobredosis de TV de Soda Stereo. ¿Qué te parece? ¿Lo escuchamos? Sí, dale, vamos a escucharlo. A ver cómo sale la versión.
No puedo seguir maquinándome. Oh, no, no puedo seguir maquinándome. No puedo seguir maquinándome. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, Osvaldo, ¿qué te pareció la versión de Sobredosis de TV de Soda Stereo? Muy buena, y la voz me parecía muy similar a la de Gustavo Cerati. Muy buena la versión, la verdad, ¿eh? Toma mucho de la original. Bueno, vamos entonces a seguir con Argentina ahora. ¿Qué te parece, Osvaldo? Bueno. Vamos a refrescar noticias, a ver. Un F5 hacemos. Un F5 hacemos, estamos refrescando noticias. Y tiene que ver con qué, Osvaldo, con el tema de las cloacas, ¿no? Esta cosa que se viene descubriendo ahora, que tiene que ver con los servicios de inteligencia que están trabajando mancomunadamente con algunos operadores políticos, principalmente con jueces y con fiscales y también con muchos periodistas, ¿no, Osvaldo? Sí, operadores políticos y judiciales, te decía, porque evidentemente la participación de jueces y fiscales federales en aparente contubernio con periodistas, con falsos abogados, y eso evidentemente hay un problema de riesgo en la República, interés institucional, porque aquel que tiene que perseguir a aquellos que delinquen o que tiene que juzgar a los que delinquen cometa delito y no alcanzándole con eso se niegue a las citaciones dadas por otro juez, realmente creo que pone en riesgo la República. Y sí, Osvaldo, tenés toda la razón. Inclusive acá estamos hablando del juez Ramos Padilla, que llamó a indagatoria al fiscal Stornelli, que es el fiscal, digamos, que trabaja con Bonadío, el moro de Argentina, el hombre que tiene casi todas las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, y muchas de las causas contra el gobierno, en las cuales encajonea y no se mueve, ¿no? Es realmente impresionante cómo él tiene tanto las causas contra el kirchnerismo como contra el gobierno para no llevarlas adelante, ¿no? Sí, y va moviendo la que, de acuerdo a su interés o intención, ¿no? Porque las que corren contra Cristina Fernández de Kirchner, a sabiendas que en realidad las empezó a mover ahora, por ahí las tenía de antes y las mueve ahora, o sea, lo cual todavía agrava la situación institucional, porque no lo hace en función de un sentido de justicia, sino que lo está haciendo por algún interés por encima de la justicia. A tal punto, Osvaldo, a tal punto es así, que bueno, que están extorsionando gente, están extorsionando personas industriales, ¿no? Pidiéndoles coimas para que no entren en las causas o para que salgan de las causas. Ese fue el caso, como habíamos comentado en su momento, con relación a una industrial y productor agropecuario de Mar del Plata, que bueno, grabó a Stornelli, que a través de este espía inorgánico de algunos servicios de inteligencia, bueno, tanto de Argentina, de la AFI, ¿no? Como de algunos otros servicios de inteligencia americanos, ¿no? Sí, de la DEA se decía, no sé, del FBI, no sé si era por él, tenía la verdad que... Pero le fueron encontrados distintivos oficiales cuando le hicieron el allanamiento a su casa. O sea que, sí. Algo de eso había. Bueno, y este fiscal Stornelli, viste que había dicho que era incompetente el juez Ramos Padilla y que quería que lo juzgaran en Comodoro Pi, en otra causa trucha que iniciaron en Comodoro Pi. Primero dijo que era imparcial, que era parcial, no imparcial, que era parcial, que era un juez parcial, entonces no lo podía juzgar porque se afectaba el principio de la imparcialidad del juez, del, 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 jugador. Y después, como la Cámara le dijo
reconociendo, dijo prima facie, no se nota ningún signo de parcialidad en la investigación que está llevando el juez Alejo Ramos Padilla, y después de eso dijo aparte que era incompetente, que fue lo que te referías vos, que es lo que determinó la Cámara ahora, ratificando que no es incompetente y que tiene que presentarse a declarar. En prima fase, sujeto a más investigaciones, ¿no? No es que dice, pero que tiene que presentarse a declarar. Ya es la octava vez que lo llaman. Ahora el día 31 tiene que presentarse, y si no, vamos a ver qué es lo que ocurre. Eso no significa que lo puedan arrestar porque él tiene inmunidad de arresto y él tiene fuero, ¿no? Pero la Cámara dijo que si no se presenta, que se inicie el proceso de desafuero. Y ya le empezaron a hacer, digamos, el sumario administrativo correspondiente, ¿no? Lo tendría que haber iniciado mucho antes el jefe de los fiscales, ¿no? Hace 2 meses se tendría que haber iniciado, porque apenas tuvo la denuncia, apenas tuvo la notificación de que no se estaba presentando, tendría que haberle hecho un sumario. Pero aparte, hacer el sumario no significa que vas a salir de un lado o de un otro. Con iniciarlo, investigar, pues después de haber dicho lo que le parecía al fiscal. O sea, hay situaciones que son, la verdad, complejas y no dan claridad a todo este tema. No, para nada, Osvaldo, no son para nada transparentes, son muy pero muy opacas, y justamente de un tribunal, viste, que viene siendo acusado de, como bien habíamos dicho antes, Osvaldo, de ser muy partidario en su forma de proceder. O sea, como bien dijiste vos, Osvaldo, es una crisis en el sistema institucional, en la división de poderes. Sí. Que la Cámara te va a decirle al juez, mira, si no va, lo que tiene que hacer es iniciar pedir el juicio político para desaforarlo. O sea, la misma Cámara se lo está diciendo. Como quiere que vaya más allá todavía la investigación, creo que lo hace en el sentido de que se pueda llevar adelante la investigación, porque también aclara que tampoco puede ordenar allanamiento, tampoco de las oficinas, ni interceptar comunicaciones, ni correspondencia. O sea, le da unos ciertos límites que mientras tenga fuero no lo puede hacer, inclusive privarlo de libertad, ni siquiera para declarar. O sea, le pone ese coto, pero le dice, si no va, hay que hacer remoción o juicio político, desafuero, remoción o juicio político. Sí, es verdad. Yo no quería dejar de comentar, Osvaldo, que lo que ocurrió el domingo en Argentina con los medios hegemónicos de comunicación, principalmente con los 2 periodistas estrellas de lo que es, digamos, el lavaje cerebral de la televisión en Argentina, ¿no? Que es La Nata y Majul, nuevamente reflotando una denuncia absurdamente falluta realizada por una diputada, de que todo esto se habría cocinado en el Instituto Patria, una fundación que tiene Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un periodista que por teléfono, comentando con uno de los presos que había sido funcionario de Cristina, que también está acusado falsamente, de que esto iba a salir un día después que ya había salido, Osvaldo, ¿no? Me estoy refiriendo al periodista Valdés, que también fue embajador de Cristina Kirchner en el Vaticano. Entonces ellos tomaron esa escucha telefónica y inventaron de que todo se había creado entre los presos entre los presos que eran funcionarios del gobierno anterior y el Instituto Patria. Una mentira absoluta. Ya eso fue juzgado y ya fue totalmente absuelto este periodista. Pero ellos, sin embargo, lo ponen con una forma tan burda de manipular la información. Miren y escuchen. Y lo que se escuchan son 2 personas comentando una noticia, como podemos estar nosotros ahora comentándola, Osvaldo. Sí, seguro, no estableciendo derechos. Sí, realmente. Pero bueno, son las operaciones que van a venir de acá en adelante y ya empezaron las operaciones, inclusive actuando sobre
integraría la fórmula encabezándola Alberto Fernández, o sea, una operación grande que también inició la Nata el domingo. O sea, realmente se ve que están trabajando a marcha forzada, creando todo este tipo de operetas, ¿no? Sí, realmente. Por eso volvemos nuevamente que hablar de este contubernio entre periodismo, agentes de inteligencia, operadores jurídicos y miembros de del diputados, ¿no? Por ejemplo. Sí. Diputados del macrismo, del oficialismo, ¿no? Sí, o de sus aliados, como es el caso del partido de Carrió. Sí. El caso de Paula Oliveto, Elisa Carrió. Osvaldo, vamos a escuchar otra canción, ¿qué te parece? Vamos, dale. Vamos a escuchar entonces a Los Piojos. Vamos a escuchar Fantasma.
solo otra vez. Che, decime por qué con fantasma solo lo haces. Che, decime por qué estamos juntos solo otra vez. ¿Cómo está tu vieja, che? Y ahí anda, cada vez peor. ¿Y no se puede hacer nada, por lo menos, para que pueda salir del sillón? Y sí, supongo que sí. Se está encargando mi hermana de eso. Entre ellas son mujeres, tienen más afinidad, ¿viste? Las mujeres son más fuertes, yo no la puedo ver así. Pero papá, la abuela es la mamá de los dos, ¿no? Sí. Entonces no entiendo por qué solo la tía tiene que cuidar a la abuela. Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Antes de empezar con el tema que nos habíamos propuesto tratar hoy, que era el tema del gatillo fácil en la Argentina y esta nueva violencia institucional, quería comentar simplemente algo que vamos a tratar específicamente en el próximo programa y que es una muy buena noticia aquí de Brasil y que la mayoría del Supremo Tribunal Federal, la Corte Máxima acá de Brasil, decide que la homofobia es crimen. Te lo resumo rápidamente. 6 jueces ya votaron a favor de esto, faltan votar 5 jueces más. ¿Y qué es lo que ocurre? Ellos han visto que hay mora en el cuerpo legislativo para sancionar esta ley que ya hace mucho que tendría que haber sido sancionado, principalmente porque ellos interpretan que a partir de la Constitución del año 88 la homofobia también tiene que ser vista como una extensión del racismo. Entonces también tiene que ser crimen. A esto se le oponían mucho las iglesias evangelistas pentecostales, ¿no? Que dice que todo el mundo, claro, que dice que con aquel criterio de que todos somos iguales ante la ley. Y bueno, es un criterio bastante raro ese, porque como varias veces hemos dicho en este programa, Osvaldo, la igualdad es de los iguales, no es absoluta. Y es lo que ha dicho el Supremo Tribunal Federal ahora, ¿no? La igualdad es de los iguales y si no se da, hay que buscarla por los medios legales, ¿no? Qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia, y va a ser necesario que la ampliemos el próximo programa o con los que vendrán, porque realmente una noticia importante y que cambie un poco la óptica sobre por ahí sería establecer un parangón, no sé si será tan así, ¿no? Como el femicidio, como fue acá en la Argentina cuando se estableció casi no como un delito independiente, pero por lo menos un agravante sobre un delito que ya estaba, que era el del homicidio, ¿no? Sí, aquí posiblemente va a ser una extensión del racismo, no sé si va a ser un delito independiente. Que una mejora, si por lo menos, aunque agrave el racismo, ya sería importante, ¿no? Sí, muy importante principalmente por los números que hay acá en Brasil de asesinatos y violencia contra la comunidad LGTBI, que es muy pero muy grande, a nivel, por ejemplo, que es uno de los países que más travestis mata en todo el mundo, por ejemplo. Pero bueno, una buena noticia la vamos a tratar cuando tengamos más elementos, pero vamos a ponernos contentos ahora, ¿no te parece? Sí, por lo menos poder tener una buena noticia, que no son muchas las que tenemos en este programa, y mucho menos la última, ¿no? Que es muy mala noticia la que vamos a tratar. Y vamos a empezar a ver ahora, Osvaldo, y vamos a verlo desde el punto de vista de Argentina, pero acá en Brasil las cosas no estamos mucho mejor acá en Brasil. Acá en Brasil muere un joven entre 14 y 25 años a cada 21 minutos. Acá son aproximadamente más de 25.000 jóvenes en la periferia que mueren por portación de rostro, porque tienen cara de criminales. ¿Y qué es lo que está pasando en Argentina desde el gobierno Macri? ¿No es verdad, Osvaldo?
No, sí, te iba a decir que por ahí lo que sí hay una fuerte semejanza es que el poder político está como promoviendo, facilitando o defendiendo toda esta política de gatillo fácil que acá en la Argentina, por ahí por la dimensión de tener menos habitantes, hay menos víctimas, pero habría que ver cómo se vería la cantidad de víctimas en la Argentina en función de haciendo un porcentaje sobre la población total. Brasil ya son más de 200 millones, Ramiro, ¿no? Unos 210 millones más o menos. Se calcula que quintuplica la población de Argentina, más o menos. Por eso y habría que ver esos índices cómo son en la Argentina con una población 5 veces más chica, ¿no? Bueno, con relación a ese índice, según dice Jalil, que es un miembro de la Correpi, Ismael Jalil estoy hablando, perdón, dice que hay aproximadamente un muerto cada 23 horas. Dice, tenemos un muerto cada 23 horas por las distintas modalidades de represión del Estado. O sea que aún proporcionalmente Argentina está mucho mejor. Lo que pasa es que Argentina no tiene la historia que tiene Brasil de justicia por mano propia. Acá, digamos, la policía siempre fue deficiente y siempre, digamos, que delegó en la sociedad civil la tarea de policía y la tarea de exterminio. Inclusive en el año 64, cuando se produce el golpe, los militares no mataron tanto, pero sí dieron armas a muchos, que acá se llaman coroneles, ¿no? Que serían muchos tipo caudillos en Argentina, para que ellos hicieran justicia con los revoltosos. Eso siempre fue muy fuerte acá en Brasil. A veces los propios policías hacen sus matanzas, ¿no? Sus carnicerías, como se llaman aquí, vestidos no como policías, ¿no? Sino como cualquier persona, ¿no? Los Escuadrones de la Muerte que había en los años 80 y ahora cada 2x3 entran en algunos lugares, principalmente cuando matan a algún miembro de la policía. Es muy normal que aparezca la policía, o sea, estos civiles con capucha y muchas veces con armas que son propias de la policía en bares de la periferia y matan a todo el mundo, por ejemplo. La semana pasada hubo en el norte, murieron 14. Entraron en un bar y mataron a todos los que estaban en el bar. De todas maneras, o sea, como una especie de Ku Klux Klan, diríamos, ¿no? Y más nuevo. Sí, es verdad, es como decirlo, decís vos, Ovaldo. Y bueno, acá en Argentina tenemos la doctrina Chocobar, ¿no, Osvaldo? Sí, la doctrina Chocobar, que, o sea, avalada, depende del poder político, ¿no? Que determina, tire primero y pregunte después, ¿no? Que en los últimos tiempos está creciendo, o sea, me parece que lo más grave de esto inclusive es que la gente lo está internalizando como si fuera una cosa habitual, ¿no? Que se necesita un golpe de efecto como fue lo que pasó en San Miguel del Monte hace unos días, para que pase con unos chiquitos, porque dos adolescentes de 13 años, uno de 14, y el que conducía de 22, que podía ser el más grande, o sea, que causó un golpe de efecto que llevó a que se dimensionara lo riesgoso de estas políticas del gatillo fácil, esta doctrina Chocobar. Sí, para que nos entiendan las personas que están afuera, esta ciudad que vos estás diciendo, Osvaldo, San Miguel del Monte, es una ciudad muy pequeña, tiene apenas 20.000 habitantes, todo el mundo se conoce, ¿no es verdad? Sí, que tiene todos los comportamientos de las pequeñas poblaciones, con aumento de delito en la actualidad, no se discute esa situación, ¿no? Con aumento de inseguridad y todo lo demás, pero con todos los comportamientos propios de una pequeña ciudad donde todos se conocen, donde hasta la policía se la pensaba, porque así mismo dice la madre de uno de estos adolescentes que mataron, pensamos que la policía los protegía, que era mejor que esté porque los protegía, y pasó lo que pasó. Un joven de 22 años que le dijo a 3 adolescentes
los invitó a dar un paseo en el auto. El auto es un Fiat 147, un vehículo que debe tener 30 años tranquilamente, y que se cae a pedazos, digamos, que no tiene los papeles en regla porque es un auto muy antiguo. La policía ya lo había parado al conductor para extorquirle dinero por causa de la documentación, y ahora estaban paseando con los jóvenes adolescentes cantando. La policía medio como que se ve que los quiere parar de nuevo para pedirles sobornos, ¿no? Y ellos no pararon. Sí. Y ellos no pararon. ¿Y qué hicieron? Dispararon y los mataron a todos. Los acribillaron a todos. Sí, una de las niñas, una de las chicas, una de los adolescentes todavía está, por suerte está viva, ¿no? Y las primeras 24 horas, que todo el mundo sabe que son cruciales para una investigación policial, fueron de encubrimiento. Los testigos que fueron a la sede tuvieron que ir a la sede judicial porque lo que les habían hecho firmar en la policía, que es la primera declaración que ellos hacen, era que habían escuchado estruendos y no disparos. Y ellos decían disparos, vieron y escucharon los disparos. Sí. Hay muchos testigos inclusive. Sí, y hubo una protección también del secretario de Seguridad de la ciudad, la localidad esta, San Miguel del Monte, diciendo que no, que los chicos habían escapado, que no les habían tirado, primero que los apuntaron con una linterna, o sea, una serie de versiones que se agravan porque la prensa primeramente promueve todo esto sin confirmar realmente las fuentes. Después, con el transcurso de las horas, se va a través de los familiares de estos chicos, van y preguntan y dicen, no, si yo dije otra cosa, no lo que me pusieron, entonces por favor declárelo. Y el camionero continuo no lo hace en San Miguel del Monte, sino en el pueblo que sigue. Va la policía y hace la verdadera, mientras estaban todos trabajando en encubrir todas estas cuestiones, ¿no? Y sinceramente todavía no se ve que haya habido una reacción del secretario de Seguridad o de la provincia de Buenos Aires o el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. En un caso que hay adolescentes muertos sin razón, poniendo en riesgo la vida de un montón de chicos, nadie reacciona y nadie presentó la renuncia. Al respecto, Osvaldo, me gustaría decir dos cosas. Primero es el papel de la gobernadora María Eugenia Vidal, que es la responsable directa de todo esto, que no se ha referido al tema, se ha referido en las redes sociales, principalmente en el Twitter, a cualquier cantidad de otros temas, menos a este tema, ni siquiera para solidarizarse con las madres de estos adolescentes muertos, por lo menos un gesto de solidaridad y de humanidad. O sea, la gobernadora, digamos, se hace la sonsa, se hace la que no es gobernadora, digamos, ¿no? La prensa es impresionante porque hay, digamos, por un lado, como bien vos decís, Osvaldo, la criminalización de estos jóvenes, ¿no? Son jóvenes, les gusta el rap, se juntan en la plaza, andan en skate, entonces seguramente deben ser traficantes. El guión ya viene así, ¿no? Y por otro, tampoco salen a denunciar un hecho como este, que ha movilizado a toda la ciudad, y a todas las ciudades inclusive, porque están todos comprados con el dinero de la pauta que da la gobernadora María Eugenia Vidal, que tiene a todos los medios comprados, porque es tanto el poder del dinero de la provincia de Buenos Aires en los medios de comunicación que nunca se habla de la gobernadora. Por más que ocurran cosas como esta, los medios de comunicación se callan la boca porque están comprados, tanto en el caso de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires no ocurre absolutamente nada. Que son los dos lugares donde se están presentando con mayor asiduidad estas cuestiones de gatillo fácil y que tienen la protección de los medios, como bien vos decís, Ramiro. O sea, justamente los dos lugares donde están sucediendo todo este tipo de cosas, porque recordar algunas de las declaraciones que hizo en su momento la doctrina Chocobar y todo esto, la ministra de Seguridad, da un poco de miedo y ya, pero nunca había pasado que 4 o 5 víctimas de jóvenes se vayan dando y se van repitiendo, y todos con la misma línea, el abuso del gatillo fácil, tiran y después preguntan, y jóvenes que no habían cometido ningún delito, o sea, bajando el precio de la vida a niveles desconocidos en la Argentina.
Sí, vos sabés que lamentablemente esto no es una cuestión que sea nada más de la, como bien dijiste vos, Osvaldo, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sino que hace escuelas. Ya habíamos comentado nosotros hace 2 años atrás, cuando había comenzado el gobierno del gobernador Morales en Jujuy, que a un muchacho lo metieron preso porque gritó Macri gato. Lo metieron preso. Meten preso a alguien por gritar Macri gato y después, cuando son las armas del Estado, las armas que tienen que estar al servicio de nuestra protección, las que matan, no, cubrimos todo. Y sale la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a decir que no existe. Es todo inventado, todas estas cosas que la justicia más o menos trabaja, actúa y determina es un invento. Lo del joven que mataron por la espalda cerca de Bariloche, el joven mapuche Nahuel, es todo un invento, a pesar de que la Cámara dijo exactamente que fue un asesinato, de que no estaban armados, de que no revestían ningún tipo de peligro y que le tiraron por la espalda y le tiraron sin razón y sin motivo. Y no, es un invento. O sea, estamos, en una situación muy complicada, Osvaldo, porque las instituciones medio que forma paquidérmica, pero se mueven. Y el relato de los medios de comunicación es mucho más rápido y va generando un sentido común en el cual son todos criminales y es todo un invento. Entonces estamos presos ahí en una situación bastante complicada en la cual las propias fuerzas represivas van creando su propia cultura y van haciendo cosas como la que ocurrió, por ejemplo, en Rosario la semana pasada, que detuvieron a un jovencito porque fue a defender al otro amigo. Sí, sí. Estaban en la calle tomando una Coca-Cola con otro amigo, vieron que venían 2, fue la policía a pedirles documentos a los otros dos y como los conocían, vivían en la misma cuadra, fueron y se acercaron. Y le dijeron, no, yo no tengo documento, pero me sé el número. No, usted tiene que tener documento. Y el muchacho, que estaba muy bien informado, le dijo no, que no había ninguna obligación de tener documento, que según el artículo 5 de la Constitución, el inciso 2, él puede andar libremente. Bueno, sí, vos sabés las leyes, lo llevaron preso. ¿Por qué? Por zurdo, por comunista. Y lo llevaron preso y lo fue a buscar el papá cuando lo estaban golpeando. Y lo golpearon feo. O sea... No, sí, seguro. Todas estas políticas, pero que se avalan por lo dicho del poder político, que son los que le dan fundamento y los que ponen en riesgo el Estado de Derecho, porque somos todos culpables hasta que se demuestre lo contrario, según estas nuevas doctrinas que están circulando. Sí, Osvaldo, totalmente de acuerdo. Y acá en Brasil la cosa no es muy diferente. Acá la cosa en Brasil lamentablemente no es diferente. Entonces hay graves problemas de institucionalidad, principalmente con estas nuevas políticas, digamos, de recesión y de pobreza, porque cada vez parece que los pobres son todos ladrones, cada vez, de acuerdo a las políticas del gobierno, cada vez más pobres, es un círculo vicioso, ¿no? Tal cual. Entonces a mí me parece que más por ahí una política de exterminio planificado, como se dice acá en Brasil, con relación a la población negra, sistemático e institucional. Y me parece que en Argentina está pasando un poco lo mismo, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, creo que sí. Sí, no creo que sea simplemente un error de gobierno. Por eso vamos a ver qué es lo que ocurre. Y me llamó mucho la atención que uno de los discursos, el primer discurso que hizo ante algunos referentes, el precandidato, digamos, porque falta que se hagan las primarias todavía, Alberto Fernández, terminó diciendo que van a volver a reivindicar la democracia. Y reivindicar la democracia me parece que significa básicamente estas dos cosas, ¿no, Osvaldo? No a los presos políticos, no a los Stornelli y a los Bonadíos, y tampoco a estas políticas, digamos, de represión a mansalva, de doctrina Chocobar, tire y después pregunte. ¿Qué te parece? Sí, creo que sí, Ramiro. Creo que hiciste un resumen fundado de todo esto. Bueno, y dejamos por aquí entonces, Osvaldo. Bueno, Ramiro, esperemos vernos, poder la semana que viene participar y que ya se incorpore Daniela. Le vamos a tirar la oreja para que venga. Bueno, recordamos que este programa se emite por las radios Las Voces del Muro y RCA Oficial. Y que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur.
y que también pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Osvaldo, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima, Ramiro.